Interesante platicar con usted de varias cosas. Mire, yo creo que en esta época electoral uno de los conceptos que más se llevan y se traen es el concepto de la legitimidad. ¿Qué es la legitimidad de un presidente en este caso, ¿no? Que es la autoridad más importante que vamos a elegir juntos el 1 de julio. La legitimidad de un presidente radica en dos, según una teoría desarrollada por Miguel de la Madrid cuando estaba en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La legitimidad, como le digo, está partida en dos según este estudio, este texto de Miguel de la Madrid, y él dice que hay una legitimidad de origen y una legitimidad de gestión. La legitimidad de origen es aquella que se da en las urnas para aquella persona que gana la contienda electoral. Dentro de la propia legitimidad de origen, también hay niveles de la propia legitimidad. Hay niveles en el sentido de, pues, con cuántos votos gana una persona. No es lo mismo que alguien llegue con una legitimidad de origen, que esa legitimidad de origen se le da el órgano electoral, en este caso el INE, que pueda ser que ganó la elección, como en su caso dijeron los clásicos, el señor Luis Carlos Ugalde, cuando era presidente del Instituto Federal Electoral, todavía en aquella época el IFE, que en democracia se gana y se pierde por un solo voto. Pues sí, pero no es lo mismo ganar o perder con una diferencia de un voto o con una diferencia de 1 millón de votos o con una diferencia de 10 millones de votos. Es evidente que el apoyo, entre más grande sea del pueblo, pues ese presidente tiene una mayor libertad de acción. Ese presidente tiene un mayor apoyo. La legitimidad de gestión es aquella que se gana una vez que se está sentado ya en la silla, cuando se ejerce el mando. Lo hemos platicado muchas veces, que creo que uno de los más claros ejemplos de legitimidad de gestión en este país fue la que hizo Carlos Salinas de Gortari después de que presuntamente le robó la elección a Cuauhtémoc Cárdenas, después de que presuntamente el señor Bartlett, un demócrata tremendo, se le cayera el sistema y finalmente apareciera como ganador a la elección el señor Carlos Salinas de Gortari. Pues bueno... Cuando se sienta el señor Carlos Salinas de Gortari, pues uno de los grandes líderes que se apestaba a la corrupción era la famosa Quina, el líder del sindicato petrolero, igual que en este momento de Shams, ¿no? Es otra rata infeliz. Pero bueno, ni hablar, el señor de Shams todavía diciendo en el evento del PRI que estaba la casa sucia y que había que limpiarla, pues había que empezar con él de estropajo porque es una rata. Yo nunca voy a dejar de acordarme de Keiko, Boli y Morgancita, los bulldogs de su hijita que llevaba en avión privado y que los tenía durmiendo. ¿Se acuerdan de una cama en un hotel de Dubái? Viejo cínico, de verdad, ¿cómo no se han cansado de robar y todavía de ser tan cínicos? Pero bueno, lo que hizo en aquella época Carlos Salinas de Gortari fue meter a la cárcel a la Quina, ¿no? Porque, pues bueno, era una de las cabezas más visibles de la corrupción. Y ahí empezó a tener legitimidad de gestión. ¿Qué es lo que va a pasar en esta elección? A mí me preocupa en la legitimidad de origen, porque si bien es cierto, tenemos un padrón casi integrado por 80 millones de mexicanos, y para cómo están las cosas, para cómo van las encuestas, cuando mucho una persona, si hablamos de que, mire, ¿qué le gusta que pueda haber de la elección? Que haya una participación del 50%, como ha venido siendo en las elecciones anteriores, del 60%, se la dejo en el 60%. No, eso quiere decir que votará un poco más de 45 millones de electores y que quien tenga las preferencias electorales por más alto será ganando con 16 millones de votos. 16 millones de votos para gobernar un país de casi 125 millones de mexicanos. Ya no sé si se da usted cuenta de lo peligroso que es, porque finalmente quien llegue a la presidencia de la República, sea quien sea, tendrá el rechazo mayoritario de los mexicanos, o por lo menos no el apoyo implícito que tiene que ver con un voto. Entonces, a mí sí me preocupa mucho. Claro que no es momento de las segundas vueltas, ¿no? Porque eso ya sería una trampa. ¿Por qué no lo hicieron antes, cuando no iba López Obrador a la cabeza? ¿No? O sea, sí me parecería una ladronada, pero sí es momento de empezar a pensar en ellas, ¿eh? Sí es momento de empezar a pensar a que la persona que gobierna este país por lo menos tenga el apoyo de la mitad de los que votaron. Por lo menos, para que así pueda tener un margen mayor de maniobra. No sé usted qué piense. El otro día platicaba yo con Mario Delgado y me decía algo en que tiene, creo que parte de razón, pero no absoluta, en que la legitimidad la tiene que dar un órgano electoral en el que no haya ningún tipo de sospecha en su contra. No, y digo, el INE desgraciadamente, pues bueno, siempre quedará mal siendo el árbitro
los árbitros quedan mal en todos los partidos por mejor que piten, y finalmente, independientemente de que sí, claro que un órgano electoral que está finalmente pues limpio, y un órgano electoral que ha arbitreado, por decirlo de alguna forma, bien la contienda, pues le da un mayor margen de legitimidad a un candidato. No hay una legitimidad que se pueda siquiera, pues bueno, equiparar poquito a la legitimidad que dan los votos. Así que vamos pensándole para la siguiente elección en esa segunda vuelta, creo yo. La 1:37 tiempo del centro de la República Mexicana. Por supuesto, vamos a informarle, le tenemos mucho aquí en la segunda de Imagen Informativa.